Para el manejo de los cerdos es fundamental que los personales sean específicos de cada unidad, debido a varios factores, como ser la contaminación de los cerdos en caso de no cumplir con esta norma de exclusividad. Esto permite reducir costos sanitarios. En relación al personal, lo ideal sería que el personal sea específico de cada unidad. Aquí tenemos la unidad de cría, reproducción, también la parte de engorde. Acá estamos hablando netamente de la maternidad. Lo ideal sería, cosa que no ocurre generalmente en el campo del pequeño y mediano productor, pero cuando estamos hablando de maternidad, por lo menos que el personal primero, si va a trabajar con otras secciones, que primero en el día esté trabajando en el galpón de maternidad y después vayan las otras secciones, si da el caso que hay un personal en la granja. Pero si es un establecimiento ya mediano, un poco más grande, que el personal sea exclusivo de ese galpón, porque la carga microbiana o parasitaria es diferente. Además, el manejo es diferente. Y viendo el punto de vista del manejo, se necesita un personal especializado en el manejo en el parto. El parto o durante la gestación, durante el parto, durante la cría, en la lactación, se necesita un manejo diferente. Se necesita que el lechón esté menos estresado. Hay diferentes tipos de manejo. Acá, por ejemplo, uno de los manejos, por ejemplo, es la castración. En unos establecimientos hacen en la semana de nacimiento, en otros establecimientos en la segunda o en la tercera, en otros sí que después del destete. Lo ideal siempre que sea al pie de la madre la castración. La castración tiene que ser al pie de la madre, porque la madre le resguarda. El calibre de la vena y la arteria es menor, por lo tanto cuando se hace el corte el sangrado es menor. Inclusive nosotros no usamos antibióticos en la castración. Lo ideal no usar antibióticos para que no haya lo que generalmente está habiendo es la resistencia a antibióticos. Entonces la herida es menor, el sangrado es menor, la madre le resguarda, entonces se facilita el manejo sanitario en ese sentido. En relación a la siguiente pregunta, que es lo sanitario, nosotros lo que hacemos es no ingresar vacuna dentro de un establecimiento si no tiene enfermedades. Ahora, aquí lo que nosotros estamos aplicando es un coccidio estático. El coccidio estático, bueno, antes del coccidio estático es el hierro, que ya lo mencioné, pero el coccidio estático es para un parásito que es intracelular, que un antiparasitario común no sirve a la aplicación de una forma exógena. Entonces le estamos aplicando vía oral un coccidio estático en la primera semana de vida, que sería vía oral. Eso sería para un parásito llamado coccidia. Importante saber que hay bacterias, virus y parásitos que circulan generalmente en la producción, pero uno debe enfatizar más en la bioseguridad, en controlar que el personal esté con manos limpias, que no haya estado en contacto con otras especies. Generalmente, si uno tiene una granja, tiene aves, tiene bovinos, tiene ovejas, tiene cabras y está manipulando las cabras, después viene y manipula los lechones. Lo ideal sería que no esté manipulando otra especie animal cuando esté manipulando los cerdos, entonces, o por lo menos los lechones. Entonces, minimizar la posibilidad del ingreso de microorganismos es lo ideal. Entonces, minimizando esa posibilidad también reduce costos. Al reducir costos sanitarios es importante. Muchas veces el productor te pregunta y nos pregunta y vienen cuál es el plan sanitario, cuántas vacunas hay, cuál es el costo. Y nosotros no queremos que el productor se preocupe por eso. Es importante la sanitación, pero más importante es la prevención, bioseguridad. No permitir el ingreso de personal de otras granjas o el camión que está trayendo el balanceado que no esté ingresando o que no esté cruzando donde está la explotación. Entonces es importante el diseño. Esto tiene que estar aislado. No tiene que entrar mucho viento también, mucho sol. Acá tenemos cortinas. Entonces es importante que se maneje de una forma más séptica. Entonces vamos a hablar aquí más de manejo más que de sanitación. Pero sí estamos aplicando varias medidas. Así como te dije, el hierro
coccidiostáticos y hay enfermedades comunes, enfermedades respiratorias que actualmente en este establecimiento no lo estamos haciendo, pero también se podría aplicar si hay problemas respiratorios como la neumonía, que hay vacunas. Lo que no quiero es que el productor, como hay ahora un tabú o hay un miedo en relación a la sanidad, que el porcino transmite al humano. Vamos a hablar, si hablamos de transmisiones, el ave lo tiene, el bovino lo tiene, y el ovino y el caprino lo tiene. Entonces, el porcino también. Lo que pasa es que se necesita hacer un buen manejo nada más. Hay enfermedades zoonóticas que son transmitibles al ser humano, pero todo es manejable. Entonces, con un buen manejo, con una buena sanitación, limpieza y desinfección, minimizamos los costos y maximizamos la productividad y la producción en sí, la cantidad de lechones, porque acá estamos hablando de productividad. Haciendo un paralelismo con el bovino, esperamos que esté preñada. Cuando esté preñada la vaca, nace y es un ternero, estamos todos felices. Pero cuando estamos hablando de porcino, nace el porcino y esperamos cuántos porcinos tiene, cuántos lechones tiene. Entonces hablamos de prolificidad, hablamos de cantidad de lechones. Y ahí es lo que muchas veces limita, porque una hembra, una buena genética, muchas veces tiene menor cantidad de lechones y otra genética rústica tiene mayor cantidad. ¿Eso por qué? Es justamente por el manejo. Es por el manejo. Uno puede tener una genética excelente, pero tiene menor cantidad de lechones. Una genética mala, por decirlo de una manera, o criolla, y tiene gran cantidad. Entonces se adecua uno al productor. Si un productor viene y me pregunta, yo tengo instalaciones de madera, que es lo que más hay aquí en Paraguay, porque aquí se está viendo metálica, pero yo no voy a llegar a eso, yo tengo de madera. Eso no se tiene que tener en cuenta en relación a la preocupación de metros cuadrados. La infraestructura se tiene que tener parámetros de metros cuadrados, pero el material no tiene que ser una limitante. Si tiene de madera, tiene que tener simplemente las medidas adecuadas. Y al tener madera, mete ahí una genética, tiene que tener un buen manejo. Ahora, si tiene un criollo, si le da un manejo de un alimento hecho en forma rústica, el criollo le va a dar mejor resultado. Pero cuando hablamos de genética, tiene que ser más detallado, más minucioso en relación a las materias primas utilizadas. Es por eso que a algunos le da resultado una genética y a otros no le da resultado. Es simplemente por manejo. No estamos hablando de la genética en sí, porque la genética de por sí ya tiene sus cualidades. Ahora, ¿qué manejo le dan? Eso es el detalle. Paraguay cuenta con las condiciones idóneas para la cría de cerdos, ya que tiene el acceso al agua, los alimentos y animales. Pero en contrapartida, una limitante vendría a ser la falta de asesoramiento. El Paraguay en sí tiene las condiciones. Tenemos condiciones a nivel de agua, tenemos condiciones a nivel alimento y tenemos condiciones a nivel de animales. Lo limitante podría ser la falta de busca de asesoramiento. Uno hace en forma empírica sus instalaciones y cuando uno va y quiere tomar medidas sobre eso, ya las instalaciones ya están instauradas. El productor debe buscar asesoramiento o debe buscar organizarse con comités o las cooperativas o profesionales en el área para iniciar. Primeramente el mercado. Ahora la limitante estaría en el costo del cerdo, es lo que mucho les preocupa. ¿Es rentable? ¿No es rentable? Ahí estaría. En realidad el mercado está abierto. Uno puede entregar a frigoríficos, pero volviendo al pequeño productor, el pequeño productor dirá, pero yo tengo pocos animales, por eso es importante la asociatividad, la asociación y el cooperativismo, para que los pequeños productores se unan y vendan sus animales en un sitio. Ahora también hay carnicerías donde se pueda ofrecer, también se puede hacer tipo cría, donde uno puede estar proveyendo lechones. Por eso cuando uno va a empezar una cría debe ver el mercado.
el mercado más que nada y depende de la zona. Por eso se habló anteriormente sobre dónde están ubicados los mayores. Alto Paraná, Itapú, Ñembucú, también está viniendo más hacia San Pedro, porque es una zona granera. Ahora, los productores en zona central, el inconveniente sería el costo de las materias primas. Eso es una limitante. Entonces, pero el beneficio es que el costo del transporte, los frigoríficos están más cerca. Entonces hay pro y contra. Pero yo le animo a los productores para que inicien la cría y se haga con eficiencia. Muchas veces uno tiene buena genética, buenos lechones, buena infraestructura y le da cualquier cosa a los cerdos, porque el cerdo es omnívoro, come cualquier cosa, pero no por eso debemos de descuidar la parte nutricional, porque de la parte nutricional de ahí se refleja la cantidad de lechones. Por tan solo darle buena cantidad o calidad de alimento, eso se refleja en cantidad de lechones. Acá hablamos de prolificidad. Las distintas razas de cerdos poseen cualidades particulares, como las razas blancas, que tienen como característica la actitud maternal. La raza Duroc son utilizados más como línea paterna. Normalmente se los cruzan con cerdos de la raza F1 para generar un cerdo apto para la comercialización. Las razas blancas son mejores en relación a la maternidad, son de actitud maternal, aplastan menos a sus crías, al acostarse tienen más cuidado, son menos agresivas, tienen mayor cantidad y calidad de leche, no se usa mucho este término en porcinos, más en bovinos, pero son cerdas lecheras, son buena cantidad de leche producen. Por lo tanto, cuando uno va a optar por una hembra, tiene que optar por las razas blancas, la Yorkshire o la Landrace. La Duroc también es una buena reproductora, pero no es prolífica. Y muchas veces es arisca, es un poco más rústica, arisca y no es tan prolífica. Cantidad de lechones, por eso se opta más por las razas blancas. Entonces la raza Duroc lo que se podría utilizar es más como línea paterna. Entonces ahí se tiene una F1, que es la cruza de dos razas puras diferentes. Por lo tanto tenemos un Duroc padre, una hembra Landrace, Yorkshire o F1, le cruzamos y ese prototipo de lechón es lo que se comercializa posteriormente. Pro Documentales es presentado por Genefor, Genética Forestal. Tigo, el centro sos vos.